Muy buenas tardes desde Uruguay. Bienvenidos a la plataforma de Mujeres en Evolución. Tenemos una invitada muy especial, así que bueno, vamos a invitarla. ¿Estamos Hola, ahí? ¿escuchas? Sí, Hola, bienvenida. hola Silvana, Bien, ¿cómo estás? bien, es un placer para mí recibirte en este espacio Mujeres en Evolución, a una colega desde Ecuador. Sí, muy contenta de estar aquí. Bueno, muy feliz. Así que te voy a pasar a presentar. Gracias a todos. Bueno, de a poquito se van a ir sumando a esta charla, que seguro la vamos a disfrutar muchísimo. Gracias a todos los que nos acompañan siempre. Y te voy a pasar a presentar. Cristina Jaramillo Román, eres ecuatoriana y resides en Ecuador, de profesión abogada, coach ontológico, relatora y mentora de programas jurídicos y autora del libro del tema de hoy, La inteligencia que le falta al derecho. Un tema realmente maravilloso que mucha gente dijo, qué interesante. Eh, a nivel personal me enviaron, pero interesante el tema, algunas colegas, y bueno, no te lo pierdas, le dije yo. Sandra está por ahí, se va sumando. Bueno, un placer tenerte. Gracias, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué le falta al derecho? ¿Cuál es la inteligencia que le falta al derecho, Cristina? Ay, mira, cuando empecé a escribir el libro, pensaba que era exclusivamente la inteligencia emocional, porque yo venía de una educación, de una formación y de una cultura jurídica extremadamente racional. Yo misma ejercí el derecho desde la razón por muchos años y escondí mi emocionalidad. Entonces, cuando escribí el libro y cuando escogí el título, pensaba que sí, encontré la respuesta, es la inteligencia emocional. Pero la verdad es que desde que he venido trabajando más en estos aspectos, he encontrado algunas otras inteligencias que también le faltan. Eh, no porque el derecho no sea suficiente, sino porque el mundo de hoy es tan rápido, tan cambiante, tan urgente, que requiere que los seres humanos, y en este caso los abogados, desarrollemos nuevas inteligencias. Entonces, el abogado y el derecho de hoy necesita tener inteligencia en marketing, necesita tener inteligencia en negocios, necesita tener inteligencia en cómo manejar redes sociales, necesita tener inteligencia espiritual, o sea, hoy por hoy hay un montón de inteligencias, pero te puedo decir que mi especialidad en este momento es la inteligencia emocional. ¿Qué rol juegan las emociones en la profesión de un escribano? De un, perdón, yo soy escribana también y ya me voy. En la profesión de un abogado, puede ser de un escribano también. Mira, las emociones juegan un montón de papeles en todo ser humano. Los seres humanos somos de emoción, somos seres emocionales. Cuando nacemos, la primera parte de nuestro cerebro desarrollada es la emoción. Poco a poco vamos desarrollando nuestro cerebro racional y pensamos que luego ese es el que manda, pero la verdad es que nuestro cerebro emocional siempre está presente. Y por eso es que las emociones están en nuestro ser abogado, tanto desde el carácter y las habilidades emocionales que tenemos. Entonces va a jugar un papel en el abogado que llegó con iras a atender al cliente, o va a jugar un papel en el abogado que tiene miedo de hablar en público, pero también hay un papel de las emociones en el derecho como tal, en el cómo yo logro identificar lo que es justo y lo que es injusto, porque esta identificación no es racional, la justicia es algo que se siente, no que se piensa. En cómo yo me doy cuenta si mi cliente está desconfiando de su socio y por eso quiere hacer este contrato, o si en realidad mi cliente quiere conseguir algún beneficio a través de este contrato y quiere, o sea, cómo yo me doy cuenta de diferentes cosas que están pasando en el mundo real
al cual yo le quiero dar una estrategia jurídica, pero ese mundo real está cargado de emociones también. Entonces, las emociones juegan un doble papel. En el derecho, en lo que yo veo del mundo y también en mi ser persona, en mi ser profesional y en las emociones que me están acompañando a mí en ese momento. Los abogados, comúnmente, ¿saben gestionar las emociones? A ver, me encanta la palabra que usas y gracias por decir gestionar, pero la verdad es que los abogados muchas veces lo que buscamos es controlar nuestras emociones. Y creo que muchos han aprendido a controlarlas. Es decir, a ponernos, a veces nos enseñan a ponernos esta máscara en la que sonríe a todo el mundo, incluso al cliente que me cae mal, lo cual a veces empieza a causarte perjuicios, ¿no? Y luego hay gente que dice, no, esta persona no le siento auténtica. Y es porque nos ponemos la máscara de la sonrisa con todo el mundo, pero al final la gente siente cuando no eres auténtico. Y también aprendemos a controlar nuestras emociones cuando empezamos a tapar el estrés, cuando empezamos a tapar la ansiedad, entonces nos ponemos a trabajar como locos, incluso nos ponemos a trabajar en cosas en las que no creemos a veces y tapamos nuestro estrés, tapamos nuestros problemas familiares, tapamos un montón de cosas, nuestra falta de cuidado personal, hasta que explota, ¿no? Eh, hasta que explota y vienen enfermedades, vienen rupturas, vienen problemas no solo de bienestar mental o de salud, sino problemas familiares. Las tasas de divorcios, de depresión, de adicciones en abogados son mucho más altas que en otras profesiones. Y en parte es no porque gestionamos nuestras emociones, sino porque las controlamos, porque las tapamos, porque queremos trabajar solo desde nuestra razón y desconectamos de este termómetro increíble que es la emoción. El miedo, algo que sucede, ¿no? Que puede suceder en una carrera profesional. Que a veces los abogados pueden sentir miedo. Que los miedos sabemos que nos paralizan. Eh, Muchas veces realmente los miedos pueden ser nuestro enemigo porque nos paralizan en una audiencia, nos paralizan en un proceso cuando no lo gestionamos bien. Es importante el poder sentir, el poder reconocer el miedo. ¿Es una importante herramienta para el derecho? ¿Para una mejor gestión? Sí, mira, de manera general te diría que sí. Eh, Sin embargo, sí tenemos que aprender a identificar el miedo funcional y el miedo disfuncional. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí podemos identificar emociones que nos causan placer y emociones que nos causan dolor. El miedo definitivamente es una de esas que nos causa dolor, pero el miedo está ahí por algo. Las emociones, como te decía al principio, son parte de nuestro cerebro emocional, que es lo primero que tenemos. Y también dentro de la evolución de las especies, las emociones son las que en un principio nos ayudaban a sobrevivir. Las emociones están ahí con una función de supervivencia sobre todo. Y el miedo nos ayuda a sobrevivir. El miedo me ayuda a no caminar sola en un callejón oscuro. El miedo me ayuda a estudiar para el examen que tengo que dar mañana porque tengo miedo de jalarme. El miedo me ayuda a regresar a ver en la calle antes de cruzarla. Y digamos que ese es el miedo funcional, ese es el miedo que me presenta una alarma de cuidado, esto es peligroso, cuídate. Yo también soy compliance officer y el miedo te ayuda a identificar, oye, aquí hay un riesgo de corrupción, establezcamos un control, establezcamos una política, firmemos un contrato. Entonces, el miedo es esa alarma de, aquí hay un riesgo, corrijamos. Y en ese sentido, ese miedo funcional es súper poderoso para el abogado. Ahora, tienes por otro lado el miedo disfuncional. Y el miedo disfuncional es cuando esta amenaza, que es la que gatilla el miedo, cuando esta amenaza es imaginaria. Y eso es peligroso, cuando yo voy tan nervioso a una audiencia porque tengo miedo y me voy a jalar y como que el juez fuera a matarme si digo algo malo, como que si la tierra fuera literalmente a tragarme si me trabo en mi discurso.
Y esta amenaza que no es verdadera, que no es real, que es imaginaria, o a veces puede tener un poquitito de verdad, pero nosotros ya le pintamos cachos y cola y cuernos, eh, ese es el que tenemos que tener cuidado, porque ese miedo nos lleva a paralizarnos. Ese miedo ya no nos ayuda a sobrevivir, ese miedo nos ayuda a retroceder, ese miedo nos ayuda a estancarnos. Muchas veces es este miedo al que dirán, es este miedo a equivocarme, el miedo a no poder, el miedo a no ser suficiente. Y todos estos miedos que claramente son más historias que nos contamos que amenazas reales que están en nuestro día a día. Y yo siento que los abogados como nos enseñan a cultivar no solo esta máscara, sino a veces es hasta un traje, ¿no? Esta armadura en la que tenemos que ser impecables e implacables. Y como todo ser humano tenemos miedo. Y tenemos miedo al qué dirán. ¿Y qué dirán si no voy con terno? He escuchado ahora un montón de abogados después de la pandemia quiero ir a esta reunión sin corbata, pero no sé qué van a decir de mí. O sea, tenemos estos miedos de romper estas pequeñas estructuras, incluso hasta de moda, digamos, eh, porque somos una profesión que ha tenido mucha estructura, mucha estructura. Y por eso muchos de estos miedos pueden ser imaginarios y no nos permiten ser este ser auténtico que queremos ser, tener este impacto más grande que queremos tener, atrevernos a dar más. Abogados que no se atreven a ser litigantes porque tienen miedo de hablar en público y sin embargo son brillantes. O abogados que no se atreven a pedir un ascenso porque tienen miedo de hablar con el jefe y todavía tienen estos temores reverenciales. Hay tantos miedos imaginarios que sí nos están impidiendo ser el abogado que queremos y podemos ser. ¿Un abogado puede permitirse decir no en algún momento? ¿Eso qué implicaría? Mira, yo creo que un abogado no solo que puede permitirse, sino que debe saber decir que no. Eh, y cuando te lo digo, hasta yo misma me noté bajando la voz porque es algo difícil. O sea, eh, es algo difícil cuando tú te pones al servicio de estos clientes y cuando tú trabajas a veces en un lugar en el que buscas siempre como que ascender, servir, crecer, pero uno tiene que darse cuenta, por ejemplo, cuando tu cliente te trae algún problema legal, algo que pueda ser litigioso, de conflicto, tienes que recordar que tú de alguna manera eres el primer juez del caso. Mi papá siempre dice esto. Y cuando tú eres el primer juez del caso, tú identificas si tu cliente tiene un caso legal o no, tiene realmente un sustento, su conflicto, su requerimiento, su demanda. Porque si no, cuando tú le mientes y cuando tú le dices, sí, 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 yo me encargo, pero en el fondo tú sabes que ese señor no tiene nunca la razón. Tú no le estás sirviendo a él, tampoco le estás sirviendo al derecho, tampoco te estás sirviendo a ti. Lo único que estás haciendo es escondiéndote a través de este miedo de decir que no. Y muchas veces es que quiero agradarle, es que quiero servirle, es que quiero que piensen que estoy realmente comprometido con este tema, pero no, uno ahí, hay momentos en los que tienes que decir que no. No importa que tu cliente tenga más dinero, más fama, más poder, porque ahí nos achicamos a veces, tienes que decir que no, porque ese es el verdadero servicio, el decirle, mira, aquí no hay cómo. Ahora, también hay que tener cuidado, y te digo también por experiencia propia, porque en alguna época de mi vida, cuando hacía mucho compliance, sobre todo, en cambio me iba al otro lado y todo era no. Y a los abogados a veces internos nos pasa esto, porque ya nos conocemos nuestro mundo, ya conocemos nuestros clientes internos, ya tenemos más confianza, entonces no hay cómo hacer esto, no hay cómo hacer esto, no hay cómo hacer esto, esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido. Y lo que empezamos a hacer es evitar cualquier tipo de riesgo. Y hay una diferencia muy grande entre evitar los incumplimientos legales, obviamente, al incumplimiento legal es decir, no, esto no hay cómo hacer. Y otra muy diferente es aprender a gestionar el riesgo. Entonces, como yo te digo, mira, esto tiene estos riesgos, no podemos hacerlo así, pero sí podemos hacerlo así.
Y ahí vienen estas habilidades de los abogados, de los que podemos también ser creativos, innovadores dentro de la ley, pero también darle soluciones a nuestro cliente. Entonces, a veces nos vamos a cualquiera de los dos extremos, ¿no? O todo no, o a todo sí, y hay que encontrar el equilibrio, creo, entre estas dos palabras. Bien. En el libro hablas de las competencias, esas competencias que son las que nos pueden ayudar a poder gestionar esas emociones para un mejor desempeño, ¿no? En lo jurídico. ¿Cuáles son? Contanos alguna de las competencias que nos pueden ayudar. Mira, te voy a hablar de la primera, que es del autoconocimiento. Y se dice que hoy por hoy el autoconocimiento es el petróleo del siglo XXI. O sea, imagínate el poder que se le está dando al autoconocimiento. Y en una era en la que vivimos hoy, como es la era de la información, tú y tus clientes pueden encontrar cualquier tipo de información, one Google away. O sea, formato de contrato de ni sé qué, y tu cliente ya tiene en el Google. Consultas laborales, consultas civiles, consultas mercantiles, o sea, puedes encontrarlo ya en el Internet, la información está ahí. Y los seres humanos seguimos buscando aprender de afuera. Y ojo, no digo que dejemos las universidades y dejemos las maestrías, no, pero no descuidemos el poder del conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento es un pilar fundamental para nuestro ser abogado. Porque el mundo afuera es súper cambiante. Nosotros mañana no sabemos si va a estar el mismo presidente, si va a estar la misma asamblea, si van a cambiar la ley, si van a cambiar los jueces, si va a cambiar el sistema. Nosotros, en todos los países de Latinoamérica, creo que no me puedo equivocar a decir que vivimos en constante incertidumbre política, económica, legislativa. Pero lo que sí podemos tener certeza siempre es de quién somos nosotros, cuáles son nuestros valores, cuáles son las emociones que me acompañan, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y si yo tengo claro estas estas cuatro cosas, mis valores, mis emociones, mis fortalezas y mis debilidades, si yo las tengo claro, mañana me toque el gobierno que me toque, mañana me toque la ley que me toque, mañana me toque el cliente que me toque. Yo sé mi tool de herramientas y te los voy a poner al servicio. Y te diría que definitivamente es el petróleo del siglo XXI. Así que hay que aprender a conocernos. No es fácil, puede ser doloroso, pero es de las mejores herramientas y competencias que puedes desarrollar. Fantástico. Hoy por hoy va avanzando la tecnología. Entonces la inteligencia artificial va creciendo cada vez más. Es posible que puedan haber más abogados que en un futuro que inteligencia artificial o no, o más inteligencia artificial que abogados, que puedan sustituir al ser humano, Me abogado. encanta, me encanta tu pregunta porque es una pregunta que yo me la hago mucho y me la hago desde la curiosidad. Lamentablemente sí tengo algunos colegas que se la hacen desde el miedo, ¿no? Y los que tienen miedo es como que no, y se aferran a este paradigma de seguir haciendo las cosas como antes. Y es como tapar el sol con un dedo. O sea, nosotros hoy por hoy no podemos hacer nada para que existan los desarrollos tecnológicos. Van a seguir existiendo. Cada vez van a haber más redes sociales, más softwares, más herramientas que nos permitan automatizar actividades legales. Eso va a seguir pasando. Entonces, nosotros, si tapamos el sol con un dedo, simplemente nos volvemos ciegos y nos atrasamos en el mercado legal. Nos atrasamos a la velocidad de los negocios y empezamos a vivir en un mundo que no es real. Mi receta, y te voy a contar, mi fórmula propia de este futuro y que me entusiasma, te podría decir, mi receta es que nos espera un futuro en el que la fórmula inteligencia artificial más inteligencia emocional va a ser la que nos lleve a ser abogados con un mayor bienestar y a tener clientes y una sociedad mucho más eficiente y al mismo tiempo mucho más humana.
¿Y por qué? ¿Cómo funciona esta fórmula? La inteligencia artificial nos va a permitir automatizar todas esas actividades repetitivas, aburridas, tediosas, en las que nuestro ser humano no agrega valor, en la que tienes que hacer un barrido de información o llenar un montón de Excels o identificar cosas repetitivas, pero nuestro ser humano, que no es reemplazable, la empatía, la generación de confianza con los clientes, la creatividad y la humanidad para construir soluciones innovadoras, para construir instituciones y organizaciones más fuertes, más transparentes, más justas. Todo eso lo vamos a poner nosotros, todo eso lo va a poner nuestro ser humano. Y con el tiempo que vamos a ahorrar de no tener que hacer todas estas actividades repetitivas y aburridas, vamos a poder dedicarnos mucho más a esto, a dejar de ser meros administradores de la norma y a convertirnos en arquitectos de la sociedad que todos soñamos. Y esta es la mezcla, esta fórmula mágica. Entonces, dejemos de pelearle a los avances y más bien empecemos a desarrollar nuestro ser emocional, nuestra inteligencia emocional para hacer este complemento. Ese es el futuro con el que yo sueño. Es maravilloso escuchar realmente todo lo que cómo lo planteas, porque eso realmente para mí es realmente como la esperanza. Es un camino mejor para el abogado, ¿no? Es el disfrutar de la profesión, es salir de eso que es, como decías, a veces tedioso, a veces cansador, y pasar como a disfrutarlo, ¿no? Para las nuevas generaciones, los jóvenes que puedan ver a la abogacía como esa abogacía que también toma en cuenta la emoción, que la siente, Uh -huh. que ejerce la profesión de esa manera, ¿no? Y eso realmente a mí, no sé, me llena de alegría, no sé, de felicidad, el poder saber que esto cambia, que está cambiando la humanidad está pasando en este momento por un momento tan especial, tanta gente despertando, estamos despertando a muchas cosas, pero y el derecho no queda atrás. Entonces, qué importante es tu libro, qué importante es esta charla, qué importante que tantos podamos ser conscientes de este cambio que también el derecho se hace necesario. Para cerrar, ¿qué mensaje le podés dar a tantos jóvenes que quieren ser abogados? A esos jóvenes que se están por recibir y a esos que están en el camino y que también, bueno, no sé, se quieren después seguir su camino con no sé, con eso que les llena el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que siento así? Mira, me encanta lo que acabas de decir ahorita y además lo sentí, ¿no? Porque transmitiste esta emoción, esta esperanza, este entusiasmo y creo que es bueno cerrar con eso. Es cerrarnos con esta esperanza de que hay muchas cosas que son posibles, porque si pensamos que todo es imposible, si nos convertimos en abogados que viven desde la queja, desde, es que el gobierno, es que la ley, es que mi jefe, es que el cliente, nos quitamos cualquier posibilidad de acción y nos quitamos cualquier posibilidad de avanzar, de evolucionar, ¿no? Eh, y eso es porque nos conectamos con esta emoción que es la frustración. La frustración es una emoción, es una ira conectada con imposibilidad. Aquí no hay nada más que yo puedo hacer, estudio leyes y me dedico a administrar la norma y a administrar a mis clientes. Pero cuando nos conectamos con esta otra emoción que tú trajiste y que me encanta, que es la esperanza, cuando me conecto con la esperanza es esta fiel convicción de que algo puede pasar. No sé cómo ni cuándo, pero es la fiel convicción de que esto puede pasar. Y si yo vivo con esa lucecita de que algo puede pasar, sé que mi accionar, sé que mi creatividad, sé que mi estudiar, sé que mi trabajar va a tener un fin más grande porque las cosas sí son posibles. La emoción es lo que me mueve a la acción, siempre.
todo lo que yo haga como abogado va a estar acompañado de una emoción. Si la emoción que me acompaña es la frustración, en el fondo yo mismo me estoy frenando en mis acciones. Pero si la emoción que me acompaña es la esperanza, yo estoy segura de que con este trabajo le voy a ayudar a mi cliente a hacer algo mejor y a brindar mejores servicios. Yo sé que con mi trabajo voy a ayudar, si trabajo en el sector público, a que esta institución sea mejor. Si soy profesor universitario, yo sé que con mi trabajo voy a inspirar a más alumnos para que el derecho cada vez sea más grande. O sea, desde cada pedacito en el que cada uno de estos estudiantes o abogados esté trabajando, si la esperanza es la emoción que le acompaña, va a tener una posibilidad de acción muchísimo más grande que si se deja acompañar de la frustración. ¿Y cómo se hace esto? Cultivando la esperanza, cultivando, buscando cosas, dejar de ver tantas noticias, veamos también un poco de documentales que nos inspiran, fotografías, pasemos tiempo con nuestros seres queridos, conversemos con gente que hace más que quejarse y que está buscando soluciones. Revisemos temas de innovadores, estudiemos cosas diferentes al derecho, estudiemos temas de comportamiento humano, estudiemos temas artísticos que también nos fomentan la creatividad. En fin, cultivemos la esperanza para que nuestro ser abogado tenga un impacto muchísimo más grande. Qué hermoso. Disfruté la charla de hoy. Realmente yo particularmente sé y sé que lo han disfrutado y lo van a disfrutar aquellos que, bueno, se sumen después o que lo vean después. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, por esta charla maravillosa. No, gracias por este espacio y te felicito por tener abierto este espacio. Espero que sigan viniendo muchos hombres y mujeres que piensen y crean en esta evolución y que haya mucha más esperanza y un derecho cada día más emocional. Que así sea. Eh, Próximos proyectos y dónde podemos comprar el libro y tus redes sociales para Ok. culminar. Próximos proyectos. Bueno, estoy lanzando un curso con Lex Latin. En próximos meses espero informarlo. Estoy lanzando también una nueva especialización de compliance con la universidad y mezclo mucho el compliance con la inteligencia emocional, que es muy chévere, con la Universidad de Hemisferios. Estoy escribiendo un libro sobre compliance, sobre cultura de integridad, muy mezclado con los temas de emociones. Esos son mis próximos proyectos. Eh, Mi libro está en Amazon, en cualquier parte del mundo lo pueden adquirir en Amazon. Si lo quieren tener en físico, llega. En algunos países llega más tarde que en otros, pero llega. Y si quieren leerlo en Kindle, yo amo Kindle también y versión digital, también lo pueden adquirir en Amazon en versión digital. Y mis redes sociales, en LinkedIn soy Cristina Jaramillo Román. En Twitter y en Instagram soy Cris Jararroma y mi página web es www.cristinajaramilloroman.com y bueno, me encantaría que me sigan porque sé que podemos todos juntos empezar a crear este derecho y este abogado con más inteligencia emocional para que tenga un mayor impacto y bueno, y feliz de haber compartido este espacio contigo también. Realmente es un placer para mí y tocar estos temas. Me siento muy feliz porque es como estar hablando también de aquella parte que durante muchos años me he dedicado. Así que estar hablando contigo de esto me llena y más en esta transformación que el derecho está teniendo o que también con tu libro y todo lo que estás proponiendo. Así que bueno, éxitos con tu libro y bueno, gracias a todos los que nos siguen todos los días. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.